¿Qué tal, familia? Buenos días. Estamos en el segundo día de nuestro plan de lectura, donde estamos llevando un tiempo de oración y leyendo los libros de Gálatas y Efesios. Vamos en el segundo día y el día de hoy vamos a ver Gálatas 2 del 1 al 10. Voy a ir leyendo y se los voy a ir explicando para que vaya reforzando. Si tú aún no lo has leído, yo te recomiendo que pauses esta grabación, te pongas a orar, lo leas, cierres orando con una alabanza de fondo como recomendación. Si lo quieres hacer en silencio está bien, y posteriormente de que hagas esto puedas escuchar este audio como reforzamiento. Esto es todo, es adicional al tiempo con Dios que estamos llevando. Entonces vamos a ver Gálatas 2 del 1 al 10. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito, también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Que en este caso, ahí es donde se dieron cuenta que Pablo había sido enviado por Dios, que había sido escogido por Jesús, porque coincidía el evangelio que ellos enseñaban con lo que Pablo sabía. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Por eso él que tenía que asegurarse que verdaderamente lo que hablaba era la verdad. Y eso es bien importante para que nosotros siempre tenemos que hablar con la verdad, aunque nos cueste trabajo, aunque tengamos dificultades, aunque ponle el nombre que quieras, tenemos que dirigirnos con la verdad. Sin embargo, en el versículo 3, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. ¿Vale? Esto porque en la tradición judía todos los hombres se tenían que circuncidar como un pacto, una señal con Dios, pero en el tema de los gentiles pues no aplicaba. En el versículo 4 seguimos, incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes. Aquí dice supuestos creyentes, en realidad falsos, y confirma que es falsos. Cualquier creyente que cambie la doctrina de Cristo o que te pida un requisito para alcanzar la salvación y que no sea el único requisito es creer en Jesús, es falso, es blasfemia, es diabólico. Que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos, y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esto sucede, si tú transquiversas la palabra de Dios a tu conveniencia, cambias el evangelio a tu conveniencia, manipulas la palabra de Dios, pierdes la libertad. Y más si te dejas engañar también. El que la está haciendo está usado no por Dios, sino por Satanás. Y en automático, al tú creerla y él creerla, estás perdiendo la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Siempre tenemos que mantenernos firmes en lo que sabemos, en lo que Dios ha hablado en nuestros corazones. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Ahí es el verdadero celo doctrinal donde entra. Yo le he comentado, hay dos tipos de celos. El celo doctrinal, que es muy bueno y que hay que mantener, cuidar que no nos salgamos de lo que dice la palabra de Dios, de lo que vino a hacer Jesucristo. Y el celo religioso, donde te pide condiciones para que tú seas salvo, o te pide temas culturales, o se transquiversan las cosas, porque ahí definitivamente ya no aplica. Versículo 6, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Y eso es real. Aunque hay personas que son usadas mucho más que otras porque Dios así lo permite, Él no tiene favor, Él nos ve al mismo nivel. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado
a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos, pues el mismo Dios que actúa por medio de Pedro, apóstol de los judíos, también actúa por medio de mí, apóstol a los ángeles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseo de hacer. Y esto es importante cuando Dios te llama, porque habla sobre un llamado que le hizo también a Pablo. Pablo fue obediente a lo que Jesús le dijo, a predicarle a los gentiles. Se dividieron las tareas, pero él estaba preocupado estaba preocupado porque qué tal si estaba enseñando algo fuera de lo que realmente era la verdad, y necesitaba una confirmación. Y los líderes en ese entonces, que eran Santiago, Pedro y Juan, confirmaron eso y los aceptaron como colegas porque sabía que venía de parte de Dios, porque él no había tenido un contacto, una enseñanza previa al evangelio, sino se reconocieron que realmente había tenido un encuentro con Jesús, y Jesús le había predicado, Jesús le había enseñado. En ese encuentro, que fue instantáneo, para él se le reveló todo, absolutamente todo, y ellos lo confirman porque ellos vivieron con Jesús. Con esto terminamos el día 2. Te animo que si no lo pudiste hacer en la mañana, que lo compenses más tarde en la noche o al otro día, pero que te disciplines, que lo primero que hagas al levantarte, ores, leas esta fracción que estamos llevando de 21 días y termines orando. ¿Vale? Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.